en este día tan maravilloso, trayendo una palabra. Señor, vamos a hablar lo que está escrito. Vamos a hablar lo que el Señor quiere que le hable al pueblo. Verdaderamente, el hombre de Dios habla lo que dice el Señor. Así que vamos a entrar en la apertura de la palabra para enseñar al pueblo, para direccionar al pueblo. Escuchen bien. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Leemos palabra bajo la autoridad de Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo. Amén. Y a su bendita letra dice sí, en el nombre de Jesús. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le respondí: por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordado de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo e Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honrarán, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Wow. Poderosa palabra Dios había dado al sacerdote a Israel, primeramente, para que le evitaran en su presencia en el tabernáculo de reunión, para que llevaran lo mejor, y lo mejor significaba el prepucio del corazón, la santidad, la integridad, lo mejor. Pero Dios había llamado a Elí como sacerdote para que morara continuamente en la presencia del Señor. Y Elí había descuidado la brecha, porque donde se hacía sacrificio, donde se entregaba una parte para los levitas, los hijos de Elí empezaron a hacer inmundicia. Habían traído una transgresión sobre el lugar santísimo. Y viene Dios y desde la juventud llama a Samuel y empieza a hablar con Samuel. Elí ya estaba perturbado, sabía que algo estaba sucediendo, que venía una relevación, que la transgresión de sus hijos habían traído la ira de Dios, que Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí habían hecho lo malo. Y Dios empezó a hablar con Samuel. Elí sabía que algo estaba sucediendo. Y viene en la mañana y le dice: no me encubras nada. Así en mi corazón duelan las palabras duras. Dime, le dice Elí a Samuel, siendo un joven, lo que te haya dicho el Señor. Dime. Samuel no había dormido, porque Samuel amaba al sacerdote Elí. Se estaba formando al lado de Elí y sabía que la palabra que Dios le había entregado era dura. Era una palabra que iba a confrontar al sacerdote. A causa de esa palabra, dice la Escritura, que Samuel, siendo un joven, no durmió, porque sabía que esta palabra iba a golpear a Elí. Sabía que esta palabra iba a traer restitución, renovación sobre la casa de Elí, que venía una renovación,
que Dios había apartado la mirada de la casa de Elí por el pecado y los sacrificios que habían hecho los hijos de Elí. Yo quiero que presten atención todos aquellos que llevan un ministerio, un liderazgo, porque esto se va a poner bueno, esto se está poniendo interesante. Y Dios ha venido hablando de tiempo en tiempo y de temporada en temporada. Los predicadores, pastores, apóstoles, profetas de estos tiempos han traído en esta temporada el sacrificio, la inmundicia en el altar del Señor, en la presencia del Señor, como lo hicieron los hijos de Elí. Han comercializado la palabra de Dios. Han sobado el pecado. Han prostituido y han agarrado por mercader la palabra de Dios. Oí palabra de Dios. ¿Por qué este mensaje? El Señor dijo en su palabra que para los últimos tiempos unos a otros se iban a aborrecer, se entregarían, se despreciarían, que vendría apostasía, que vendría falacia, herejía, que vendría el padre contra el hijo contra la madre, la suegra contra la nuera, y que la maldad se multiplicaría y la ciencia también. Pero Jesús dijo que vendrían falsos apóstoles y profetas con señales y prodigios para engañar a los escogidos. Lamentablemente me da tristeza ver la pobreza espiritual que hay en muchos ministerios. Llámese apóstol, llámese pastor. Hoy en día predican solamente de diezmo. Y como predicador que Dios me ha sacado a las naciones a ver cualquier cantidad de inmundicia en los altares, gran rebeldía en los altares. Hablamos de diezmo y muchos pastores ni saben que el diezmo era en la ley para los judíos. Escucha bien, el diezmo terminó cuando terminó el ministerio levítico. El ministerio levítico fue en la ley y por eso vino el ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien. Y han prostituido la palabra, la han comercializado. Por eso Cristo, cuando entró en el templo, que vio el mercader, la mercadería que tenía, volcó las mesas, porque habían comercializado la casa de su Padre. Imagínate en este tiempo si a Cristo le hubiera tocado que venir ahorita, como ustedes están comercializando la palabra. Hay pocos predicadores, pastores, que están parados en la brecha, reprendiendo el pecado, viviendo santidad, viviendo obediencia. Y entró una falacia en la iglesia, espíritu de error, de Jezabel, de manipulación, de error, de que el pueblo ahora le gusta pura palabra bonita, pura palabra blanda. Y comercializaron la palabra de Dios. Alguien tenía que decirlo. Y somos pocos los que estamos ahorita en las naciones hablando de esto. Somos pocos, somos despreciados. Porque los profetas de Dios no somos recibidos cuando el pueblo está haciendo lo malo. Somos confrontados, despreciados. Porque traemos una palabra innovada. Tenemos una mente de reino. Tenemos una visión conquistadora. Tenemos una visión de avance, de enganche. Y cuando el profeta de Dios aparece para hablar palabra de Dios, el pueblo que está en tinieblas, que anda desordenado, se endemonia. La Biblia dice que José tenía una unción y una gracia de parte de Dios, que ya Jacob la pudo ver y le hizo una túnica de colores. Sus hermanos se endemoniaron a causa de esa gracia. Hay gente ahorita endemoniada. Hay gente ahorita en rebeldía
que cuando el profeta de Dios se levanta a hablar la verdad, lo desprecian, lo rechazan. Pero tú no vienes contra mí. Tú vas a pelear contra el Creador, con quien me envió. Y Dios se había decepcionado de la casa de Elí por causa de los hijos. Tus hijos están en rebeldía porque amas más a los hijos que a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Elí amaba más a sus hijos que a Jehová vuestro Dios. Y por no confrontar el pecado de los hijos, Dios quitó la mirada de su casa, de la visión. ¿Cuántos hijos tuyos están en el altar ahorita fornicando y adulterando? ¿Cuántos hijos tuyos están ahorita en el altar hablando falacia, herejía, apostasía? ¿Cuántos hijos tuyos están en rebeldía y están trayendo un holocausto de sacrificio inmundo ante la presencia del Señor? Pero tú, apóstol, que te llamas apóstol y pastor, ¿amas más a tus hijos que a Jehová vuestro Dios? Esta palabra está golpeando el mundo espiritual. Esta palabra va a confrontar, porque somos pocos los que estamos hablando esto. Somos pocos los que estamos hablando del pecado, que estamos exhortando el pecado. ¿Quién eres tú? El profeta de Dios. Tiene la autoridad para reprender a los reyes. Tiene la autoridad para reprender a los ancianos. Tiene la autoridad para reprender a los pastores, a los apóstoles, al pueblo en general. Y es necesario que nosotros hablemos esto, porque así confrontamos lo que dijo Pablo. Tengo una ley que se revela dentro de mí, que termino haciendo lo que no debo. Pablo estaba hablando que él estaba peleando con el viejo hombre. Pablo estaba hablando, doctrinando a la iglesia, que él tenía una lucha dentro de sí, porque aquel que perseguía a la iglesia, aquel que asolaba a la iglesia, Dios lo había mandado a hacer lo diferente. Escucha bien, pastor, apóstol. Voy a confrontar el pecado que te asedia, la rebeldía que estaba dentro de ti. Dios quitó la mirada del sacerdote Elí por causa del pecado de los hijos. Tus hijos que te están imitando a ti están trayendo inmundicia ante la presencia del Señor. Y por eso se han levantado multitudes de profetas autonombrados en el mundo entero, con falacia, con apostasía, con el evangelio de la prosperidad. Pablo dijo a la iglesia en Hechos 14:22 que es a través de muchas tribulaciones que heredamos el reino de los cielos. Hablamos de unción, hablamos de gloria, hablamos de avivamiento, hablamos del Espíritu Santo, pero no hablamos de la santidad. No hablamos que tenemos que caminar en obediencia. No hablamos que tenemos que devolvernos de nuestro mal camino. No hablamos que tenemos que humillarnos. ¿Cómo voy a levantarme yo en estos tiempos? Hablar de avivamiento cuando de repente no direcciono al pueblo. Los avivamientos nacen y surgen cuando todo está muerto, todo está apagado. Por eso creo plenamente en el poderoso nombre de Jesús que estamos a punto de realizar un avivamiento con el Espíritu Santo. Porque levántate tú que duermes entre los muertos en el pecado en que te encuentras, pastor, apóstol, profeta, evangelista, adorador, tú como te autonombres. Porque estás en rebeldía, estás en desobediencia. Y agarraron la casa del Señor para comercializar. Si no es un show teátrico ahora, son ahora shows musicales ahora, porque ahora agarraron la casa del Señor como burla, como circo, como teatro. Y esto está desordenado. Hablaban estos días que para yo reprender a las mujeres ahorita que se creen cabeza, que se creen pastoras, debo reprender primero a Maldonado, a Carl Luna. Para yo reprender a Daddy Yankee, el cantante, que lo montaron en un altar, primero tenía que reprender a Juan Carlos Harriga, que lo montó en el altar. Hay que pasar por el trillo. Este varón tenía que haber sido trillado. Y lo montaron en el altar y mira, ve, ya él volvió atrás. No importa, sí, la Biblia dice 70 veces, pero hay que dar testimonio.
Porque de donde yo vengo había que dar testimonio. El Señor, para poder traer a Josué en un ministerio de relevación, primero lo hizo ver, lo metió en el trillo, lo hizo que obedeciera a Moisés, que se sujetara, que pasara muchas confrontaciones y que viera lo bueno y lo malo que hizo Moisés para que él hiciera cosas diferentes. Ahorita me dio un cantante, acepta a Cristo y ya el otro día ya es pastor. Ya el otro día le entregan el micrófono. Esto no es así con papá. En el mundo, bien, Daddy Yankee agarró todas las tarimas. En el mundo. Pero en el Señor tiene que dar testimonio. Entonces, Dios había quitado la mirada del sacerdote Elí por causa de la transgresión, la inmundicia que estaban haciendo sus hijos en el lugar santísimo. ¿Cuántas inmundicias, cuántas transgresiones estás haciendo ahorita en el lugar santísimo? Tú, pastor, apóstol, profeta, evangelista, adorador, que me estás escuchando esta palabra. Voy a golpear es al espíritu Jezabel que está en tu casa, en tu vida. El espíritu de error, el espíritu de manipulación. Ese espíritu camuflajeado que está dentro de ti, que no te deja avanzar a la gloria de Dios. Por eso estoy plenamente seguro que los avivamientos se levantan con poquito. Cuando Dios levantó avivamiento con Abraham y fue a buscar una conquista, fue con 318. David tenía 30 sicarios y ladrones que había rescatado de la inmundicia. Los bañó, los vistió, les dio amor, los preparó y los capacitó. Pero estos estaban llenos de la presencia de Dios, que resguardaban la presencia del rey David. Y ellos hicieron un avivamiento. Los avivamientos, Dios los levanta con poco. Cuando el pueblo de Israel estaba confrontado por los incircuncisos, por los filisteos, por el gigante Goliat que amedrentaba al pueblo, Dios levantó a David, uno solo. Aquí Dios no trabaja con multitudes. Despreocúpate, Maldonado, Carluna, que tú dices, pero es que tengo multitudes. No, escúchame bien. Moisés direccionó gente más que tú y fue cortado. Fue cortado. No te creas autosuficiente. No te creas autosuficiente. Porque ha habido gente de unción y de gloria, y cuando Dios ve que se le va a perder, los corta. Elías era de fuego, un profeta de fuego. Y Dios ya sabía que Elías no lo podía tener más en la tierra. Y lo relevó con Eliseo. ¿Quién eres tú? Profeta de la prosperidad. No hablas de santidad. No hablas de orden. No hablas de diseño. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Y mucha gente se siente ofendida. Mucha gente no se mete en estos lives, pero esta palabra va a rodar por el mundo entero. Porque es que el que me abrió puerta, el que demanda en mí gracia es Dios. El que me manda a hablar es el Señor. Porque un día me dijo el Señor: irás a la casa de Israel, pueblo rebelde y desobediente, que se han rebelado contra mí. Y si tú no les hablas y no los apercibes, ellos morirán. Pero la sangre te mandaré sobre tu cabeza. Después me dice el Señor: pero si tú alertas y apercibes al santo, al justo y al impío, y ellos no desisten de la maldad que tienen en su corazón, ellos morirán por la raíz de amargura y la dureza de corazón, pero tú te habrás librado que esa sangre caiga sobre tu cabeza. Hoy me libro sobre una nube de testigos, en la nube de Yahweh, de Jehová, que hoy estoy hablando palabra de Jehová, para que te devuelvas de tu mal camino. La Biblia que yo tengo esta dice que sin santidad nadie verá a Dios, y que el pastor que esté en división con otro, si viene Cristo, no se montará en la nube. Quítate ese chi. Dios verdaderamente tiene misericordia con nosotros y anhelamos la venida de Cristo. ¿Tú crees que te vas a montar en división? Pastores que no están en unidad, pastores que no se hablan, evangelistas que no se hablan, profetas que andan por ahí soltando cualquier palabra de su propio corazón, cuando todo está desordenado, cuando todo está en transgresión, cuando hay inmundicia, la maldad se ha multiplicado, han comercializado la palabra. A su nombre, gloria a Dios.
Dios tenía que sacarme de Venezuela en medio de una persecución para que atravesara 8 naciones, para que me diera de cuenta cómo en México, predicadores famosos en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, predicadores famosos cobrando $35,000. Esto se tenía que decir y se dijo. Llegué a México y habían apóstoles que me decían, hermano, ¿cuántos son sus honorarios? Yo le decía, el Señor reprenda al diablo. No me faltes el respeto porque si no te voy a reprender, hombre de Dios. No, hermano, es que de República Dominicana los predicadores que vienen y de Puerto Rico y Estados Unidos cobran 5, 10, 15 mil dólares para venir. Con un hotel pago de lujo y un carro que los traslade. Que su dinero perezca con ellos. Que su dinero perezca con ellos. En el nombre de Jesús le dije. Porque de lo que siembren cosecharán. Escuchen bien, predicadores, Yesenia Ten, Juan Carlos Harriga, aquellos que lo están haciendo. No estoy diciendo que ellos lo están haciendo, pero estoy hablando con los famosos. Voy a hablar con los famosos. ¿Será que en el infierno, que el Señor reprenda a Satanás, le van a hacer un cajero para todos los dólares que ustedes se están llevando de la iglesia, la finanza? ¿Será que en el infierno habrá un cajero para que ustedes puedan estar cómodos por la transgresión y la inmundicia que están haciendo, vendiendo la palabra de Dios y comercializando la palabra de Dios? Esto se tenía que decir y se dijo. Dios quitó la mirada del sacerdote Elí porque sus hijos habían hecho lo malo. Cantidad de abominación veo en el TikTok. Profetas autonombrados, y les digo, sí, son profetas, pero están en la escuela. Cuando Elías era el profeta de unción, el profeta guardado, vigilaba la profecía, caminaba en la profecía, actuaba en la profecía, vivía bajo la profecía, vivía apartado. Ahorita hay un poco de charlatanes, es lo que puedo decir. Prepárate porque Dios te va a bendecir, prepárate porque Dios te va a dar gloria, prepárate porque Dios te va a dar unción. Y les dijeron verdaderamente cómo es el evangelio. Le dijeron verdaderamente que para buscar unción vamos a ser rechazados, despreciados, partidos en cuadritos, vamos a pasar hambre, escasez en momentos cuando todos están reunidos, no vamos a encajar ahí porque nos van a sacar de ahí porque están mal, porque están endemoniados. Que mientras ellos están haciendo fiesta, Dios nos aparta y nos separa, aún a veces con ayunos forzosos para que nosotros oremos por ellos y clamemos por ellos y digamos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, tú no fuiste llamado a eso. Y me decían estos días el Señor, provoca mi atmósfera y mora en las alturas. El provocar la atmósfera, van a suceder cosas en mi vida. Pero tengo que estar seguro, como dijo Pablo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni tribulación, ni desprecio, ni vergüenza, ni escasez, nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, porque cuando tenemos el amor de Dios todo lo podemos, todo lo vencemos, todo lo sufrimos, todo lo esperamos. Y Pablo en Filipenses 1, versículo 12 dijo, hermano, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del evangelio. Pablo estaba hablando de las prisiones que tocó que vivir, de los naufragios, cuando lo intentaron matar a piedra, las persecuciones que tenía. Esa carta Pablo la habló no en el mejor momento de su vida. Esa carta Pablo la escribió a la iglesia en prisión. Pero dijo, las prisiones no me podrán separar del amor en Cristo Jesús. Las persecuciones no me podrán separar del amor en Cristo Jesús. El desprecio, el rechazo no me podrán separar del amor en Cristo Jesús. ¿Por qué has comercializado la palabra de Dios? ¿Por qué te has prostituido? Si pongo los dedos de mi mano, están contados. Pastor David Gutiérrez, Larry Over, que están predicando de esta manera. El pastor Carlos Rivas, son poquiticos. Sí, muy bonita la palabra de Juan Carlos Harriga, muy innovada, pero pura gloria, puro avivamiento. ¿Dónde estás ahora levantando a los indigentes, Juan Carlos Harriga? Te quiero ver en la calle, dice el Señor.
Los avivamientos de Cristo, los congresos de Cristo eran con los indigentes. Y hay muestra, con los leprosos, con los rechazados, con los despreciados. Cincinnati se está cayendo con el fentanilo, donde los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos duran 4 o 5, una semana doblados, jorobados, y no ve una iglesia regeneradora, conquistadora de reino, de avance en Cincinnati. Estados Unidos no es como todo el mundo piensa. México no es como todo el mundo piensa. Están acostumbrados simplemente que el evangelio en 4 paredes. Cristo, después que fue a la sinagoga, viendo a los fariseos que ayunaban, oraban, eran temerosos de Dios, con ropas de gala, predicándose unos a otros, hipócritas, les dijo. Cristo dijo: mi iglesia no está dentro de 4 paredes. Se fue al monte de los olivos a hacer congreso con los despreciados, con los indigentes, con las prostitutas, con los rechazados, con los leprosos. Y a su nombre, esto se tenía que decir. Los congresos de estos famosos, los congresos de Barak, los congresos de Belén, los congresos de Juan Carlos Harga, Yesenia Ten, Maldonado, Carl Luna, Dante. Un auditorio, 4 paredes y esperando el diezmo. Que su dinero perezca con ustedes. Alguien tenía que decirlo, porque soy la voz de Jehová en este tiempo para encaminar al pueblo. El que es hijo, obedece la voz de Jehová vuestro Dios. Y los rebeldes que desobedecen serán bastardos, pasarán a la izquierda. Y voy a seguir con esto. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque me he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro atadura, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborrecieron a mí, y dije: no apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y la que se quedare, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Oí palabra de Jehová, pastor, que te has comido la oveja gorda y has vendido la oveja y te has enriquecido. Dios vendrá contra ti, apóstol, pastor. Dios vendrá contra ti. Oí palabra de Jehová. Pero lo que me impresionó, mira, antes de salir de la cárcel en el año 2019, 11 años tuve que vivir redundando por el evangelio para poder sujetármele a Dios, para poder creer que había un ministerio de Dios, había un llamado, algo sobrenatural, y Dios sacarme a las naciones. Ya Dios me había mostrado lo del COVID, muchas cosas que iban a pasar. Y Dios me dijo que iba a traer una relevación de pastores en ese entonces. No hace mucho la profecía que me dio en aquel entonces me volvió y me dijo: por cuanto el sacerdote, el profeta y el anciano han profanado mi santuario, yo volveré a derramar ira sobre la tierra y limpiaré mi casa. Me decía el Señor, y así como hice con Moisés por una desobediencia, que le quité la capa y la vara y se la entregué a los pequeñitos que venían detrás, me decía el Señor, levántate y anuncia esta temporada. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, adoradores, intercedores, antes que se pierdan los cortaré. Porque he de traer una generación nueva que tengo en el horno de fuego, en lo escondido, en los desiertos. Estos traerán el espíritu de Josué y Caleb, un espíritu de conquistador, de gladiador, de mente positiva. Estos seguirán en los desiertos, pero a través de los desiertos me encaminarán a mi pueblo, a mi presencia. Tengo 3 días, una semana, mejor dicho. En Venezuela he contado 7 pastores ya que se han muerto esta semana. 7. Le decía, Señor, misericordia, yo también soy pastor, Señor. La palabra está dentro de mí también, me mete a mí. Escucha bien. Le decía al Señor, misericordia. Me decía, ¿te acuerdas de lo que te dijo?
ahora viene el comienzo. Porque así como yo hice con Elí, que quité mi mirada sobre su casa por la transgresión, por la inmundicia que habían hecho en el lugar santísimo, esta temporada los cortaré. Se ha dicho Jehová, los cortaré. Ya está bueno de la inmundicia, de la transgresión que estás haciendo, pastor, apóstol, que te has enriquecido a causa vendiendo la oveja gorda y le has quitado la lana a la oveja gorda y dejaste la perniquebrada en los collados y en los vallados. Dios vendrá contra ti. Escucha bien, profeta, autonombrado profeta. Por cuanto hablaste palabra de tu propio corazón, Dios vendrá contra ti, porque Dios te llamó a encaminar al pueblo, a exhortar al pueblo. Pablo le dijo a Timoteo, te he visto que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y todo el mundo dice eso. Ay, Pablo dijo a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Pero lo demás que viene, ¿qué le dijo? Reprende, exhorta y redarguye. Si nuestros pecados no son reprendidos y desnudados delante de los hombres y de Dios, no vendrá una limpieza y una restauración sobre nuestras vidas. Yo te estoy hablando de lo que está escrito, no lo que a mí me parece. Y Dios ha permitido cualquier situación en mi vida en la cual he pecado y he tenido que predicar eso, para que tú puedas ver el testimonio, el espejo y poderte decir, hoy en día, varón, no te conviene fallarle a Dios. No te conviene fallarle a Dios. No te conviene prostituirte y desviarte de la presencia de Dios por algo que no valga la pena. Pero vuelvo y repito, en mis manos son pocos los que estamos hablando de este tema. Larry Over, el pastor David Gutiérrez, que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca para las pruebas duras que están pasando. El pastor Daniel Carlos Rivas. Y son poquitos, son poquitos, son poquitos. Porque todos hablan de avivamiento y gloria. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Estás haciendo congresos en las calles con los indigentes? ¿Estás levantando a los indigentes y los estás llevando? Ya que te enriqueciste y Dios te aprobó las finanzas, hiciste casa, compraste casa para levantar a los indigentes, los bañaste, los vestiste, como hizo David. A los 30 ladrones sicarios que tenía David, los bañó, los vistió, no los dejó allá. Él se los trajo consigo y vigiló que ellos fueran restaurados. Queremos ir a los congresos donde se reúne Juan Carlos Harriga, Yesenia Ten, Maldonado y todos estos locos. Y cobran la entrada muy cara. Cobran duro. Hipócritas, como los fariseos, predicándose ustedes mismos con ropa de gala. ¿Por qué no salen a la calle a levantar a los necesitados, a los pobres? ¿Por qué no usamos los diezmos y las ofrendas para bendecir? Como el profeta Ágabo dice que llegó en un tiempo de Jerusalén, en Antioquía, y dijo, vendrá una escasez, una grande hambre sobre la tierra. Pero estaba alertando al pueblo. Y Pablo se levantó y dijo, con las ofrendas que ustedes me han dado, vamos a recogerlas para suplir las necesidades de los pobres, de los necesitados. La Biblia que yo leo dice que vendían las casas y las colocaban a disposición del evangelio. Ahorita el que más diezme más gana, el Señor reprenda al diablo, con tu dinero perezca, pastor y apóstol. Te estás enriqueciendo, Dios vendrá contra ti. No, que ahorita el que más, los que tengan más empresas son los que más tienen ministerio. Señor reprenda al diablo. El llamado es de Dios. Y he tenido que confrontar una cantidad de desórdenes, porque tú te encargaste en desviarte de la presencia del Señor. Y Dios quitó la mirada de la casa del sacerdote Elí por la inmundicia de los hijos. La Biblia dice que los hijos de Aarón trajeron en un momento un fuego extraño y fueron y tocaron lo que no tenían que tocar. No toques lo que no tengas que tocar. No levantes un fuego extraño en la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir con este fuego extraño? Ese espíritu jezabélico que está en tu casa, en las casas apostólicas y pastorales. Un espíritu de error, de manipulación, de controversia, de error, de falacia. Han agarrado la casa del Señor como show mediático, como circo, payasos, títeres. Dios vendrá contra ti. Se tenía que decir. Y Dios vendrá contra ti, por cuanto te has rebelado contra el Señor. Pero el Señor me decía hace días, morando en la presencia del Señor, me decía, provoca mi atmósfera.
Yo sabía que provocar la presencia de la atmósfera del Señor van a venir circunstancias, como dijo Pablo. Estoy seguro, hermano, que lo que me ha sucedido ha sido por el progreso del Evangelio. ¿Qué nos podrá separar? La meta es Cristo, el supremo llamamiento. Hablemos la palabra infalible, hablemos lo que está escrito. Mira, este es el manual. Y Pablo dijo que agarraban un versículo, quien trajera otro evangelio, para descontextualizar, sea anatema. Y por eso no me gusta escuchar ningún payaso por ahí. Porque agarran un versículo y empiezan a hablar de sus propias vidas. Hablen de Cristo, del autor, del Espíritu Santo. Hablen de la presencia de Dios, pero tenemos que hablar de santidad. Jesús, escucha bien, pastor. Antes de mandar a los 12 apóstoles, escuche, 12 varones que él formó, varones, los preparó y los capacitó hablándoles del reino durante 40 días y 40 noches. Mientras tanto, él no los envió. Después que les habló del reino, que los preparó, los capacitó, los envió de dos en dos. Pero Jesús no les dio una bolsa de dinero. Yo no vi en ningún momento, les dijo, no llevéis nada para el camino, ni alforja, ni bordón, ni nada en el cinto. Yo proveeré en el camino. Yo sé las necesidades a veces que hay en la iglesia. Pero ¿para qué vas a agarrar la necesidad? Un poco de payasos de pastores que he visto. Y lo digo como pastor. Construcciones de megatemplo. Ahora quieren hacer mansiones en la iglesia. Lujo. Lujo. Eso tienen que tener la mejor mansión. Cristo dormía en el Monte de los Olivos. Cristo no tenía una cama siendo el Hijo de Dios. ¿Ah? Cristo dormía en casas prestadas, a donde llegaba. ¿Ah? Y su casa preferida era el Monte de los Olivos. Ah, no, ustedes hoy en día tienen que hacer una mega mansión para ustedes aparentar, para ustedes presumir que tienen presencia y que tienen unción. No tienen nada, desventurados, pobres, miserables. Perecerán con su dinero. Estoy hablando a todos esos apóstoles de Estados Unidos, de República Dominicana, donde se ha levantado la apostasía. La mayor apostasía se ha levantado de República Dominicana. Qué gloria en un tiempo Dios desató de República Dominicana, y estos hombres se han desviado de la verdad, se han prostituido, se han desviado. Se tenía que decir. ¿Sabes por qué? Porque el profeta viene a advertir y alertar lo que Dios va a hacer con la casa. Oí palabra de Jehová. Volveos a Dios, y Dios se volverá a vosotros. Tiempo que te devuelvas de tu mal camino, que andas en falacia, que andas en herejía, que andas en apostasía, en mentira. Tiempo que busques la santidad, tiempo que te fortalezcas en el Señor, porque así como Dios hizo con Elí, que quitó la mirada de su casa por causa del pecado de los hijos, Dios en esta temporada me decía, la que muera morirá, la que cayere caerá, y las que quedaren, unas se comerán contra otras, porque trabajaré con las ovejas de la matanza, así ha dicho Jehová vuestro Dios. Y a su nombre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estoy hablando mentira? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que viene la temporada donde muchos van a ser cortados. Porque ya Dios no va a trabajar con la dureza de tu corazón, pastor, que te crees autosuficiente. ¿Sabe qué? Ya no quieren a los profetas que vienen de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque desnudamos el pecado, porque desnudamos la rebeldía, la arrogancia, el espíritu déspota que tienes en tu corazón. El hombre de Dios tiene que suplir las necesidades espirituales y materiales, porque en un momento Cristo, predicando a las multitudes, le dijo a Felipe, daros vosotros de comer, y Felipe dijo, ¿de dónde podremos sacar tanto dinero para multiplicar los panes? Cristo le dijo, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Traedlo acá. Voy a multiplicar los panes y los peces. Pero Cristo no despidió a la multitud, porque tuvo misericordia que aquella gente que habían visto su gloria, la gloria del Padre en Él, que habían venido desde tan lejos porque querían salvación, porque querían restauración, porque querían reconciliación. Cristo dijo, no los voy a desechar. ¿A cuántos les ha llegado los pobres y los han despreciado y los han rechazado? ¿Cuántos de ustedes han pasado en sus carros lujosos y han visto al indigente y no se han sentado a comer con ellos, abrazarlos, porque hieden?
Pero que llegue Daddy Yankee, que llegue Farruko a la iglesia de ustedes, lo abrazan, lo besan, lo ponen en primera fila y le entregan el micrófono de paso. Que el dinero reprenda con ustedes. Pero por cuanto los indigentes están hediondos, tienen días que hieden, cargan hasta excremento, popó, a estos no los abrazan, a estos no los visitan. Los congresos de Cristo, por eso que seguir a Cristo no es todo mundo. Esto no es para cualquier charlatán. Esta palabra del Evangelio de Cristo para vivir en santidad, en obediencia, para sufrir, para padecer. Bienaventurado cuando os padezcan por causa de mí, dijo Cristo. Esto no es para cualquier charlatán de Facebook, de TikTok, de Instagram y de igualito. Esto es para gente que demuestre fruto. Esto es para gente que esté decidida. Esto es para gente que se sumerge en la presencia de Dios. Cristo, su evangelio, sus congresos, era con los despreciados, con los rechazados, con los inmundos. Los samaritanos no se podían juntar con los judíos. Y viene Cristo y se mete a los samaritanos. Y le da una palabra a una mujer samaritana. Porque quería traer algo nuevo. Quería traer un avivamiento de gracia, de gloria, de salvación. Y la Biblia dice que en los gentiles una doble porción se desató a través del Espíritu Santo. Los gentiles, los que no tenían acepción a la gracia. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú autosuficiente? Charlatán, hipócrita, no hay otra palabra que le puedo decir. Hipócrita. Porque reúnen tanto dinero en los congresos, ustedes mismos predicándose, y gente necesitada, sedienta, hambrienta, gente descarriada que estuvieron adentro y ahora están afuera. Y Dios va a quitar la mirada de tu casa. Esta temporada aquí no me vengan con payasadas, que anulo, que cancelo. Verán la palabra del profeta de Dios. De hace tiempo Dios me ha venido hablando y mi ministerio no es de hombre. Mi ministerio es de Dios, por eso agrado a Dios. Yo no tengo nada que ver con ustedes. La palabra que sale de mi boca es para que ustedes vuelvan a Dios. Que ustedes se devuelvan de su mal camino y vuelvan a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Le dijo Elías al pueblo cuando estaba llamando a los 900 profetas de Ashera y de Baal. ¿Tú crees que Elías lo decía por causa de ellos y de Jezabel? No, Elías estaba claro y seguro quién era Jezabel. Elías estaba seguro que el rey acá se había vendido, se había prostituido, había quitado la mirada de Jehová vuestro Dios para obedecer a Jezabel y a los dioses de Jezabel. Elías estaba seguro que ahí habían 450 profetas de los Baales y de Ashera. ¿Tú sabes por qué Elías dijo, hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Porque el pueblo que había visto señales en el desierto, cuando Dios los había libertado, los había sustentado, les dio maná, les dio vida, la nube, la chequina que los arropaba, para que el sol no los matase, que los protegió, los resguardó. Era el pueblo que estaba en incredulidad. Tenían duda, tenían pánico, tenían miedo, estaban obedeciendo y escuchando la voz de Jezabel. Y viene Elías y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en una voz extraña? ¿Hasta cuándo van a seguir escuchando esta voz extraña? ¿Hasta cuándo van a seguir sujetándose a estos inmundos? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes que saben de santidad, revolcándose en el pecado, haciendo transgresión ante Jehová vuestro Dios? Wow, esto se tenía que decir y se dijo. Gloria a Dios. Esta palabra va a causar un estrago. Porque esta temporada, antes que finalice este año, muchos van a ser cortados, muchos van a ser quitados. Porque Dios, la generación que había destinado, la que reservó, la que predestinó, la que tiene en los desiertos, vendrán a sustituirte. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Vienen niños a profetizar. Vienen niños a profetizar. Y esto es profético. Esto no lo dije yo. Lo dijo Joel. El libro de los Hechos también está escrito. Dijo, y en los postreros tiempos, en la versión hebrea, arameo, dice que para los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y los niños profetizarán. Y los jóvenes verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. ¿Sabe qué? Entendía en la palabra, en la Tanakh, en la regla infalible, que los ancianos eran los que tenían la sabiduría, eran los que exhortaban, disciplinaban, enseñaban y encaminaban al pueblo. Sabe que no le va a gustar ahorita a un anciano, sabe que no te va a gustar a ti que venga un niño ahorita a profetizarte, pero ¿qué implica profetizar? Enseñar, amonestar y direccionar. Esto va a ser una vergüenza.
Que venga un niño ahorita a enseñarte, a exhortarte y a direccionarte. No, pero es que yo tengo 30 años. La Biblia que yo leo dice que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Pero también hay una palabra profética que el Señor dice en su palabra, está escrito, que los últimos serán los primeros. Tú que estás en primera fila dándote golpes en el techo, en el pecho, prepara tu casa. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Aquí dice en la palabra, Zacarías 11, el Señor estaba hablando, que la que cayere caerá y la que muriere ha de morir, y que la que quedare unas con otras se comerán, pero que Él va a trabajar con las ovejas de la matanza, las ovejas esparcidas de la casa de Jehová. Por eso Cristo en el ministerio de salvación y de gracia dijo, he venido por otras ovejas que son de la casa de mi Padre, a buscar a estas, porque estas también son. Estas también son, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a profetizar lo que dice la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados cuando os vituperen y digan cualquier cosa por causa de mí. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que cuando su Señor venga lo haya haciendo estas cosas. Deja de hablar tanta charlatanería, profeta, predicador, que quiere subir el ego. Hasta que nosotros no dejemos de subirle el ego a la iglesia y golpeemos el pecado para restaurar al hombre y a la mujer de Dios, que se ordene bajo los principios infalibles, lo que está escrito, no causamos un avivamiento. Los avivamientos nacen y surgen cuando alguien se ha levantado en la verdad, cuando alguien decide morir, cuando alguien decide sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Ahí es donde surge un avivamiento, cuando ya todo está muerto, cuando ya todo está apagado. Por eso creo plenamente que viene un avivamiento, el avivamiento que habla la Biblia, la Escritura, el avivamiento del Espíritu Santo para los últimos tiempos, pero será con niños. Me decía el Señor antes de sacarme a las naciones, te he levantado para que levantes la nueva generación. ¿Sabe cuántos niños yo he visto ahorita en el horno de fuego en el desierto, en el cual les he dicho, soporta, espera, aguanta? Dios todavía no te va a sacar a las naciones, porque estás mal criado, estás mal criada, no has sido restaurado, no has sido formado. Te están capacitando, te están formando. Les he tenido que decir, la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Pero ¿de qué me sirve a mí a venir a subir el ego a alguien, a malcriar a alguien, a sobarles el pecado? No, que se ponga bravo quien se ponga bravo, pero es mejor obedecer a Dios. Es mejor traer una palabra que restaure, que reconcilie al hombre con Dios. Mi pregunta, ¿estás reconciliando a tus hijos con Dios, Eli? ¿Amas más a tus hijos que a Dios? ¿Has exhortado, escucha bien, Eli, has exhortado el pecado de tus hijos, la transgresión que están haciendo en el lugar santísimo? Si no obedece la voz de Jehová vuestro Dios, escucha bien, Eli, Dios ha de quitar la mirada de tu casa y va a traer una generación como el profeta Samuel, que escuche la voz de Dios, que hable directamente con Dios. Pero me impresiona porque Samuel desde niño fue presentado en la presencia del Señor, y dice la Escritura que fue sacerdote, general y profeta. 3 ocupaciones, las cuales, como el sacerdote Elí desobedeció, Dios trajo una gracia y una gloria mayor. No dejes que el talento que Dios te lo quite y se lo entregue a alguien que viene obedeciendo a Dios por la iniquidad, por la inmundicia que estás haciendo. Hoy devuélvete de tu mal camino, tú predicador que estás cobrando por la palabra, tú pastor apóstol que te has enriquecido. En el infierno no va a haber cajero. No va a haber cajero para que te lleves todos esos dólares y vivas cómodo. Dice la Escritura que donde el gusano no muere y los demonios te atormentarán día y noche. Fuimos llamados a salvación como Ananías y Zafira, pero por cuanto mintieron al Espíritu Santo, fueron destituidos de la gloria de Dios. Si tú estás como Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo, en cualquier momento vas a expirar y te van a sacar de la presencia del Señor. Se tenía que decir, y alguien lo tenía que decir. Y Pablo escribió las 13 cartas paulinas, epístolas, para exhortar al pueblo. No lo hizo en la mejor temporada.
Lo hizo en las prisiones. La Biblia dice que en un momento Pablo y Silas cantaban y adoraban, y los presos le oían, que estaban en el cepo, en lo más profundo de la cárcel. Pero ellos decidieron adorar a Dios en medio cuando los tenían oprimidos. Los tenían presos. ¿Sabe cuál fue el error que no cometieron aquellos que estaban oprimiendo a Pablo y Silas? Que no les taparon la boca. Los tenían encadenados, sí. Los tenían bajo látigo. Los tenían bajo hambre. Los tenían en el cepo, en lo más profundo, pero no les taparon la boca. Y como no les taparon la boca, ellos decidieron que en ese lugar donde estaban, empezaron a adorar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. Y dice que los presos le oían y las cadenas se rompían. Hoy, toda cadena que estaba atándote al pecado, hoy se rompe en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, bajo el fuego del Ruach HaKodesh. Hay una presencia divina en la cual los hijos, los obedientes, escucharán palabra de Dios, porque viene una temporada de restauración, de limpieza, de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No te vistas porque no vas, ni porque grites. En estos días le decía a un jovencito de aquí de Colombia, tiene un ministerio evangelístico, y hay que tener prudencia, hermano, hay que tener prudencia y sabiduría. Y miraba como él llegó a predicar donde había un hombre que estaba haciendo un show. Alguien mundano. Y el jovencito evangelista, muy famoso en las redes, colombiano, empezó a pelear con él sin razón. Hermano, si yo sé que alguien ya está haciendo algo ahí, un show, porque se está ganando el sustento en ese momento, ¿por qué yo voy a llegar a incomodar lo que ya él tenía un parlante y algo estaba ahí? ¿Ah? Hay que tener prudencia. Y contendía de la palabra y estaba dando un mal testimonio. Y le dije, hijo, no contiendas con la palabra. Si ese hombre estaba ahí, apártate o deja que él se vaya y tú después traes una palabra. Pero ¿cómo te vas a meter en la reunión ahí donde él estaba? Eso no es prudencia. Porque por causa del mal testimonio de unos, hablan mal de todos los cristianos. Por eso yo no soy cristiano. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere ser cristiano? Por causa de Maldonado, por causa de Carl Luna, por causa de estos profetas del Evangelio de la Prosperidad, de estos predicadores que se hicieron ricos, por causa de muchas mujeres desordenadas, porque los hombres, en vez de haber sido una bendición para ellas y traer orden, alineación, dirección, diseño y orden, está en la Biblia. Hay diseño y orden en la Biblia. Las mujeres pueden predicar. ¿Quién dice que no? Son parte del ministerio, son una bendición. Pero Cristo no llamó a ninguna mujer entre los 12. Dice que las mujeres intercedían y oraban. Y después que Cristo deja el fundamento establecido en el ministerio de los apóstoles y los profetas, las mujeres estaban bajo dirección, bajo diseño, bajo orden. Muchas mujeres desordenadas por causa del varón. La culebra le dijo a Eva, la fruta no es pecado. Y la mujer dijo, no es pecado, voy a tomar la autoridad que le tocaba a Adán. Y trajo la inmundicia, el pecado. Yo no sé cuántas cosas te han dicho a ti, mujer, que no es pecado, pero hay un diseño, hay un orden. Y la mujer desordenada, ¿sabe qué nos dicen a los predicadores como a mí? Machista. ¿Será que Pablo era machista? No permito a la mujer ejercer autoridad, dijo Pablo, por el Espíritu Santo, ni enseñar al varón. ¿Sabe quién era el varón? Los apóstoles. La mujer, yo bendigo a la mujer que está bajo la cabeza. Yo bendigo a la mujer que está bajo el orden. Yo bendigo a la mujer que sabe que fue llamada a un ministerio, pero sabe que el esposo es el pastor, es el varón. Está escrito. O sea, a mí, si me vas a hablar, argumentame por la palabra. Hay un orden, hay un diseño. Y por cuanto estos hombres que le faltaron manto y pantalón, esto está revuelto, esto está al revés. Yesenia Ten es pastor y el esposo es apóstol, es discípulo. Kay Lewis en estos días, esa hijita, ¿sabe qué dijo? Que Juan no tenía sabiduría y que murió por loco. Así dijo esta mujer. Cuando Juan murió por un propósito de Dios, prefirió ser decapitado. Y esta mujer viene y no. O sea, y ella es la apóstol. Ella es la apóstol. Inmundicia, herejía, falacia. Porque Cristo
para hacer lo que tenía que ser, viene a llamar a una mujer y lo mete entre los 12. Está la Tanaj, la regla infalible. Y escatológicamente, hermenéuticamente, te puedo hablar las cosas en el tiempo, en la tipología. Por eso es que a mí no me pueden venir con tetero piche, con levadura adulterada. Dijo Pablo, estos que tendrán apariencia de piedad, que traerán una falsa doctrina, doctrinas de demonio. Hay doctrinas de demonio. Porque Carl Luna, Maldonado hicieron pastoras por todos lados y no están casadas. Es la cabeza el varón. El varón es la cabeza. Yo digo lo que está escrito, desde la ley hasta la gracia. Y todas las mujeres dice que Priscila, escucha bien mujer, Priscila fue mujer de ministerio. Y dice que Pablo hacía carpas con ese matrimonio. Pero Priscila entendía que su esposo era la cabeza. Y entendió que llegó el hombre de Dios para ordenarla, para direccionar, que era Pablo. Y Priscila tenía a su marido. Pero Priscila, ahí los argumentos, la Tanaj, dice que Priscila caminaba bajo un matrimonio. Ninguna de las mujeres cuando el tiempo de los apóstoles fue enviada sola a alguna ciudad, si no fue con un apóstol. Y te puedo argumentar por la palabra. Entonces, por cuanto tus hijos, Elí, están haciendo transgresión en el lugar santísimo, Dios ha de quitar la mirada sobre tu casa. Dios va a tener que traer profetas como Samuel desde la niñez para enseñar a los rebeldes, a los que comenzaron en el espíritu y están en la carne. Porque Dios tuvo que levantar a Larry Over de la inmundicia que estaba este hombre. Pero la gracia de Dios dice que lo vil y despreciable. Pero este hombre, gloria a Dios, levanto mis manos al cielo para bendecir a Larry Over. Porque está reprendiendo a los pastores. Ahorita ningún predicador quiere reprender a los pastores y los apóstoles porque no los invita más. No me invites. Si tú no me invitas, predicaré en las plazas. Levantaré al pueblo de Dios en las calles, como lo hacía Cristo en el Monte de los Olivos. Yo no necesito ser aprobado en cuatro paredes. Yo necesito ser aprobado delante del cielo y que el infierno reconozcan que soy un hijo de Dios y retrocedan en el nombre de Jesús. Aquí yo no vine a buscar la aprobación de hombres, como dijo Pablo en un momento. De los que creían tener cierta reputación, nada nuevo me hablaron. ¿Por qué Pablo habló esta palabra doctrinal? Porque le estaba diciendo a Pedro, a Juan y a Jacobo, ustedes que vieron la transfiguración del Señor, ustedes que caminaron con Cristo, ustedes no andan bien, andan desordenados. Pablo confrontó a Pedro y dice que le resistía cara a cara porque le dijo, tú siendo judío motivas al pueblo a vivir como judío y eres gentil, eres hipócrita. Hay gente hipócrita ahorita hablando una palabra cuando está viviendo en transgresión, en inmundicia, en falacia, en herejía, en apostasía, con un espíritu jezabélico. Dios vendrá contra ti, pastor, que te comiste la oveja gorda. Tremendo lío, tremendo problema. Esto va a causar un estrago. Esto va a causar algo. Y tiene Dios días hablándome, diciéndome, traeré un avivamiento de mi palabra nuevamente. Los que nacieron en el Espíritu. Están naciendo en el nombre de Jesús. En esta temporada están naciendo en el Espíritu. Si tú no estás alineado, no te vistas porque no vas. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Y los que queden van a tener que ver cómo vienen niños ahorita a enseñarles. Porque no pueden ver nada. Si tan siquiera pudieran ver lo que se ha desatado para las naciones. Si tan siquiera pudieran ver los inframundos que se han abierto, los portales donde vienen huestes de maldad, potestades a pelear contra los santos y tú no estás recargado, no estás revestido. Estás distraído. Andas en falacia. Andas en mentira. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero del corazón es donde sale la mentira, la falacia, la herejía, la apostasía, la rebeldía que tiene contra Jehová vuestro Dios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, adorador, intercedor. Tiempo que te devuelvas de tu mal camino.
Oí palabra de Jehová, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Tiempo de volverse a Dios, pueblo. Tiempo de volverse al Señor, porque los juicios de las naciones se están acelerando. No es que están comenzando, ya comenzaron de temporada en temporada, pero de temporada en temporada, en año se están acelerando más, donde el mar se saldrá a su cauce, donde las montañas se derretirán, el hielo se derretirá y empezarán a salirse los ríos otra vez a donde comenzaron. La tierra ha de temblar de una manera sobrenatural. La Biblia dice, el Señor le dijo a Jeremías que una horrenda expectación, nación contra nación y reino contra reino, una horrenda expectación se levantará contra los confines de la tierra. ¿Qué te quiero decir? Pero hay una generación predestinada, reservada, santificada. El que se santifique andará en el Espíritu y vivirá por el Espíritu. Del resto será un charlatán. Buscad a Jehová vuestro Dios. ¿Te da rabia? ¿Tienes un animalito malo en tu espíritu con esta palabra? Devuélvete de tu mal camino, el Señor te reprenda. Te sujetas en el nombre de Jesús. Te sujetas en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda. Devuélvete de tu mal camino. El que se humilla será exaltado. Te molesta esta palabra, te incomoda, porque está haciendo estrago con el animalito que tiene ahí dentro de ti. Pablo le dijo a Timoteo, yo no estoy peleando contigo, yo no te estoy acusando. Es tu conciencia la que te acusa, es tu conciencia la que te dice, sabe que ando mal, estoy mal. Y te levantas en rebeldía y te da rabia y amargura por la palabra del profeta. Y hablaba el Señor a mi espíritu. Me decía que así como hizo con Elí, porque Elí amaba más a sus hijos que a él. Elí colocó más la mirada en sus hijos que en él. Me decía que quitó la mirada de Elí y trajo una relevación. Por cuanto has amado más a tus hijos que a Jehová vuestro Dios, por cuanto has ponido la mirada más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales, Dios quitará la mirada de tu casa. Dios quitará la mirada de tu casa. Aquí no vine a hablar payasada. Nada más en Venezuela, por allá, por encimita, he escuchado 7 pastores que se fueron esta semana. 7. Me dolió mucho porque había un pastor amado, hermano mío. Pero Dios sabe por qué de esa manera lo tuvo que restaurar así, para sujetarlo y llevárselo para que no se perdiera. Tiempo de volverse a Dios. Tiempo de santificarse. Te voy a hablar algo que está escrito. Viene Dios y le dice a Pablo, le dice que no se compadecía de los habladores. De los habladores, sino de los vividores, de los cumplidores, de los hacedores. ¿Sabe cuánto charlatán hablando? Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. ¿No te dijo Dios que oraras y ayunaras para que ese espíritu de error, de manipulación, que te gusta la fama, salga de ti? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser famosa? ¿No te dijo Dios que tenías que morir? Niégate a ti mismo para que puedas seguir un evangelio de verdad. Un evangelio de fruto, de fuego, de presencia de Dios. Un evangelio donde puedas nacer. El líder muere. El líder sirve. El líder, no importa cuántas puñaladas le estén dando y cuántas blasfemadas le estén diciendo en contra de él, pero él sigue bendiciendo, sigue ayunando. Tenemos la capacidad de perdonar y amar. Tenemos la capacidad de seguir el lineamiento de Cristo. Amar y perdonar, sirviendo aunque nos desprecian, amando y ayudando aunque estén hablando a espaldas de nosotros. Esto es diferente a lo que te han traído los profetas del Evangelio de la Prosperidad. Esto es diferente a lo que habla Yesenia Ten y Juan Carlos Harriga y Maldonado y Carlos Luna y Dante y bueno. Esto es diferente a lo que ustedes estaban acostumbrados. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Porque hay una horrenda expectación que viene sobre la casa del Señor y sobre las naciones. Voy a culminar con la profecía que se ha de desatar para las naciones y para la casa del Señor, para dejar registro que hay profeta de Dios.
volví al Señor a traer a mi entendimiento y a mi espíritu y me dijo: por cuanto el sacerdote, el profeta y el anciano han profanado mi santuario, yo volveré a derramar ira sobre la tierra y limpiaré mi casa. Y así como hice con Moisés por una desobediencia, que le quité la capa y la vara y se la entregué a los pequeñitos que venían detrás, me decía el Señor: levántate y anuncia que esta nueva temporada que yo traigo, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, adoradores, intercedores, antes que se pierda, los cortaré, porque he de traer una generación nueva que tengo en el horno de fuego, en el escondido, en los desiertos, que traerán el espíritu de Josué y Caleb, un espíritu de conquistador, de gladiador, de mente positiva, que vendrán a sustituir a los que desobedecieron, a los que comenzaron en el espíritu y están en la carne, porque así lo ha dicho yo el Señor, porque yo no podré ser burlado, porque estoy cansado de tanta rebeldía, que han comercializado mi casa, mis palabras, se han comido la oveja gorda y han sacado a muchos, sacaron al Espíritu Santo a mi presencia para gobernar ellos. Yo vendré contra ellos, pero decía el Señor: vendré contra aquellos profetas que dijeron que yo les hablé y nunca les hablé. Así ha dicho el Señor. Tengo algo aquí fuerte en mi pecho. El profeta es una atalaya de Dios. Es la voz de Dios. Pueblo, oí palabra de Jehová. Tiempo de volverse a Jehová vuestro Dios. Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Escucha, no es que Dios se vuelva a ti. Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Tiempo de santificarse. Tiempo de entrar en obediencia. Tiempo de ser fieles a Dios para la persecución y las cosas que vienen redundando por el Evangelio. Tiempo de santificarse. Oí palabra de Jehová. Sin santidad nadie verá a Dios. Bendiciones.